Hola, soy Mar Luna Villacañas, directora de la Escuela Europea de Cata, y a través de estos pequeños vídeos quiero poner en valor el aceite de oliva virgen extra como la grasa más saludable de todas las que podemos tener en nuestra nutrición. En el capítulo anterior hablábamos de una diferenciación de las grasas dependiendo de su estructura molecular, es decir, si estaban en estado sólido, estaban compuestas fundamentalmente de ácidos grasos saturados y por lo tanto estaban en formato sólido, y las grasas insaturadas que a temperatura normal estarán en estado líquido y se llamarán aceites. Esto como dos grandes grupos. Pero ahora vamos a dar un salto más en profundidad, ya que dentro de los ácidos grasos insaturados vamos a tener otros dos grandes grupos, importantísimos conocerlos para saber después qué función van a tener sobre nuestro organismo y con ello poder definir nuestra dieta. Dentro de los ácidos grasos insaturados hay dos grandes grupos. El primero, los monoinsaturados, cuyo ácido graso es el oleico o también llamado omega 9. Y dentro de los ácidos grasos poliinsaturados vamos a quedarnos con los dos mayoritarios, que son el ácido graso linoleico u omega 6 y el ácido graso linolénico u omega 9. De tal manera que ya hemos dado un salto más y al final del vídeo haremos más o menos una recomendación de qué proporción tenemos que tomar de estos ácidos grasos. Pero en general las grasas están un poco demonizadas, parece ser que solamente son los culpables del sobrepeso o de un alto colesterol. Tenemos que poner todo esto en claro. Las grasas son fundamentales para nuestro organismo. Tenemos dos tipos de grasas. Unas grasas que son estructurales, importantísimas, porque son fijas y tienen unas funciones vitales fundamentales. Y luego tenemos la grasa que cambia más, que ya no es tan estructural, y esa sí que es la que tenemos normalmente cuando tenemos sobrepeso. En cualquier caso, las grasas son fundamentales porque nos dan una energía maravillosa que además se consume lentamente. Además tiene una serie de vitaminas liposolubles que son fundamentales, como son la vitamina A, la D, la E y la K. Esto es muy importante porque además todo esto tiene una parte fundamental, no solamente de protección de nuestros órganos, sino que también, por ejemplo, regula la temperatura de nuestro organismo. Es otra de sus grandes funciones. Tiene muchas cuestiones estructurales en nuestro organismo, por lo tanto, demonizar el consumo de grasas no debe ser así. Lo importante es entender qué tipo de grasas hay y cómo tenemos que consumirlas y en qué proporción. No dejémonos llevar solamente por los números. Vamos a entender que las dietas equilibradas es un conjunto de muchas cosas, no solamente de los alimentos que tomamos, sino también del momento y cómo los preparamos, cómo interactúan entre ellos y también cómo interactúa todo eso con nuestro ritmo vital, que cada uno de nosotros va a tener uno completamente distinto. Pero la dieta es eso, una serie de parámetros que tienen que ver no solamente con la alimentación, sino con más cosas que tenemos a nuestro alrededor, como veremos en un apartado específico sobre la maravillosa dieta mediterránea. De hecho, por ejemplo, cuando se habla de colesterol alto, sí que es cierto que eso es por culpa de las grasas, pero resulta que luego hay determinadas grasas que nos ayudan a luchar contra el colesterol, como por ejemplo los aceites de oliva virgen extra. Así que lo importante es, vamos a conocer las grasas, vamos a determinar qué tipos son y después qué ingesta van a tener. No quiero dejar, por supuesto, sin olvidarme el carácter de palatabilidad que la grasa le da a nuestra alimentación. La hace mucho más sabrosa, la hace mucho más apetecible y además tiene una función muy interesante, y es que hace que nuestro vaciado gástrico se haga más lento y por lo tanto aumenta la sensación de saciedad. ¿De acuerdo? No demonicemos las grasas, sino que aprendamos sobre ellas y aprendamos su uso correcto.
Pero hasta ahora hemos hablado de grasas de origen natural, es decir, tanto las grasas saturadas como las insaturadas, todas proceden o bien del mundo vegetal o bien del mundo animal, pero son grasas, digamos, naturales. Pero hace unos años la industria desarrolló unas grasas que se llaman grasas trans. Estas grasas químicamente, estructuralmente, funcionan como una grasa insaturada, es decir, son líquidas. Pero sin embargo, biológicamente en nuestro organismo se comportan como grasas saturadas. Por lo tanto, mucho cuidado con este tipo de grasas que son muy difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque suelen ser esas grasas invisibles. Siempre tenemos que tener en cuenta que en la ingesta en nuestros alimentos vamos a tener grasas directas que vamos a ver, pero otras muchas van a estar invisibles, que no las vamos a poder ver a primera vista. Bien, pues las grasas trans normalmente están en muchas comidas preparadas, desde galletas, patatas fritas, hamburguesas, pizzas, incluso en margarinas, todo aquello sí también podéis ver que pone hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Por eso hay que tener en cuenta todo tipo de grasas y en el vídeo que viene a continuación vamos a hacer un supuesto, siempre entendiendo que son recomendaciones y que luego depende de cada uno de nosotros de si tenemos alteraciones de cualquier tipo, mucho cuidado con los datos. Las dietas tienen que estar adecuadas para cada uno de nuestros organismos. Vamos a dar unas ideas aproximadas del consumo de grasas para una persona adulta, ¿de acuerdo? Esto no hay que tomarlo al pie de la letra, simplemente es para que entendamos las proporciones de estas grasas que hemos aprendido y que, dependiendo de su composición, así también será su ingesta. Por supuesto, hay que tener en cuenta no solamente las grasas visibles, es decir, pues como cuando cocinamos, que echamos aceite o quien cocine con mantequilla, sino también todo aquello que no son visibles, es decir, los productos lácteos, lo que viene en el pescado, la grasa que va infiltrada en las carnes o, por ejemplo, comida preparada que trae en sí misma también una parte importante de grasa y que por lo tanto también hay que contabilizarlo, ¿de acuerdo? Es decir, grasas visibles, pero también las grasas invisibles. Entonces, si tenemos en cuenta más o menos una recomendación, insisto, de una persona adulta, sana y con cierta actividad, vamos a considerar que tomaremos unos 90 gramos de grasas al día, pero que eso va a suponer más o menos entre el 20 y el 30% de la energía, ¿no? Es decir, como veis, es importante que la tengamos para tener ese aporte energético que se va a consumir lentamente. Pero bien, ahora lo más importante es entender la proporción de estas grasas. Y esta proporción va a ser, digo, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer primero en tantos por ciento y luego lo vamos a hacer con unos números, por aquello de tener datos encima de la mesa, ¿vale? Pero insisto, esto no tiene que tomarse al pie de la letra, que tiene sus matices y que cada persona es un mundo y no todos estamos en las mismas condiciones físicas, pero vamos a hacer un supuesto. Este consumo, la recomendación sería 1/3 de grasas saturadas y 2/3 de grasas insaturadas. Pero aquí va lo importante. Vamos a considerar 90 gramos, ¿vale?, de ingesta total de grasas al día. En estos tantos por cientos, lo más importante es entender que ese tercio de grasa saturada correspondería aproximadamente a unos 27 gramos, entendiendo la visible y la que no es visible, por lo tanto hay que tenerlo en consideración. Y luego 63 gramos corresponderían a las grasas insaturadas. Pero bien, aquí es donde empieza lo interesante, porque lo interesante de esta proporción sería que de esos 63 gramos el 80% correspondieran a ácido oleico. Eso sería aproximadamente unos 50,4. Y en mucha menor proporción, solamente el 20 dividida entre los ácidos grasos poliinsaturados, es decir, entre el linoleico y el linolénico. Y eso supondría 12,6 gramos. ¿Vale? Esto es lo más importante, entender la proporción que necesitamos. Bien, es cierto que luego dependerá si hacemos ejercicios, si estamos en invierno, estamos en verano, necesitaremos más aporte energético. Pero quedaros con la idea de 1/3 grasas saturadas
2/3 grasas insaturadas. Pero más importante aún es que dentro de esas grasas insaturadas el 80% corresponda al oleico y solamente el 20% dividido entre el linoleico y el linolénico.